Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal. Hola, soy la maestra Erika Navarrete Rodríguez, soy licenciada en Intervención Educativa y maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional 152 Atizapán. Mis tesis han sido sobre el tema de género. He sido partícipe de algunos espacios de investigación donde abordo la temática de género. Es un estudio una perspectiva que me gusta mucho, me siento apasionada del tema y por eso de manera personal he estado revisando muchos documentos en relación a la perspectiva de género. Agradezco antes que todo el espacio que se me está brindando y los espacios que también el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ofrece a los maestros para poder comunicar nuestras ideas y dar un granito de arena en fomentar o construir la verdadera equidad de género. Mi tema es sobre los estereotipos de género y su impacto en la discriminación. Para esto hay que distinguir entre dos conceptos básicos, que es el sexo y el género. El sexo hace referencia a las diferencias sexuales dadas por la biología, conforman los caracteres primarios y secundarios, dando elementos a uno u otro sexo. Son invariables como parte de la especie humana. Solo al nacer, nace macho o hembra en la especie humana, se nace con pene o con vagina o ambos en caso de la intersexualidad, pero no hay un tercer sexo, solo habemos o nos ubicamos como hombre o mujer. Los géneros son variables a través de la historia, permeados por la época y la cultura. Lo que ha sido invariable es la distinción entre el género masculino y el género femenino. Tales son el sistema de identidades y comportamientos prescritos para cada sexo. Así, en esa distinción, el sexo pertenece al ámbito biológico, como hombre o mujer, y el género es una situación social donde nos empezamos a adquirir o a construir con ese marco de comportamiento prescrito en lo social y podernos configurar realmente en esos roles que la sociedad establece para hombres y mujeres, y así me constituyo como parte de un género masculino-femenino. El género es una idea que confiere significado a las diferencias sexuales. Es la construcción cultural según la cual se asigna a las personas determinados roles, ocupaciones o valores por haber nacido mujeres o varones. Así decimos que es una construcción social de los cuerpos, ese es el género, donde los roles, valores, estereotipos, conductas se asignan al sexo de nacimiento y configuran lo que es el género masculino y el género femenino. ¿Cómo se da ese proceso de aprendizaje del género? Pues aquí toca el abordar un concepto que se distingue como socialización. La socialización es una operación básica de interiorización de las normas sociales que está totalmente marcada por la distinción genérica, de modo que en general desde las primeras manifestaciones de la personalidad de la criatura humana se hace patente un comportamiento distinto entre los niños y las niñas. A través de la educación, sea formal o informal, es cuando accedemos a la cultura, la cual nos cobija, en la cual nacimos, y a partir de esta educación social, pues yo voy aprendiendo lo que significa ser mujer. ¿Qué conductas puedo hacer o qué conductas no puedo hacer como mujer? Igual pasa con los varones. Así, aprendemos las normas marcadas por la distinción genérica desde niños. Nos imponen modelos culturales de comportamiento para hombre y mujer. A mí jamás se me preguntó
Si lo que yo quería o lo que me decían, compraba juguetes de muñecas, yo quería esas muñecas, si no es una situación preestablecida, es algo que ya está dicho. Y cuando ya llegan los Reyes Magos, llegan pues ciertos juguetes, ciertas situaciones que ya yo tengo que ir asimilando sobre la situación de mi condición como mujer. Ese aprendizaje social da la diferencia de comportamiento entre niños y niñas. Para Pérez, la socialización es el proceso de aprendizaje de los roles sociales. Es un proceso en el que está inmerso incluso antes de nacer, en las expectativas que nuestra familia hace sobre nosotros y por el cual aprendemos e interiorizamos normas, valores, creencias vigentes en una sociedad. Una de las características más importantes de esa socialización, dada su relevancia, es la socialización de género, proceso por el cual aprendemos a pensar, a sentir, a comportarnos como mujeres y hombres según las normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. O sea, los géneros son contextuales, los géneros, las normas de conducta es a partir de una situación espacio-temporal en una sociedad determinada. Para Vygotsky ese proceso también lo significa en la situación del aprendizaje social, porque él dice que nosotros como seres humanos nos constituimos en dos procesos, en el interpsíquico e intrapsíquico. En el interpsíquico habla sobre esa interacción que yo tengo con los otros y a partir de ese aprendizaje se configura mi personalidad o mi futura conducta social. Así, la socialización es un proceso mediante el cual el individuo asimila las pautas culturales de la sociedad en la que vive. Entonces, este aprendizaje social se da antes y después del nacimiento. Niños y niñas nos reciben hasta con colores diferenciados, los niños con azul, las niñas con rosa. Incluso existen los colores unisex. ¿Qué es lo que se quiere transmitir o entender? Que el sexo son una manera de categorizar a las personas y empiezan a distinguirse diferencias de comportamiento, hasta incluso de gustos. En ese sentido, él o la bebé no llega al mundo sabiendo si es hombre o mujer. Viene con una carga genética propia de su sexo. Pero saber cuál es la manera correcta de ser y hacer como hombre y mujer lo conoce a través de quienes lo rodea. Cada niño y cada niña sintetizan y concretan en la experiencia de sus propias vidas, en el proceso sociocultural e histórico que los hace precisamente hombre y mujer, sujetos de su propia sociedad, vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o filosóficas de su grupo familiar y su generación. A partir de lo dicho, se identifica a los estereotipos de género, como los comportamientos concretos que se atribuyen a mujer o a los hombres y que llegan a considerarse como naturales, como propios de los sexos. Incluso llega a pensarse que vienen determinados genéticamente. Así, en nuestra sociedad existe una serie de comportamientos, actividades, formas de vestir, etcétera, que se consideran propios para niños y niñas, de chicos, de chicas o de hombres y de mujeres. Pero esta forma de actuar, de estar e incluso de sentir no es innata, sino que se aprende. Si nos fijamos, los niños y las niñas se comportan de manera igual al nacer y su aspecto y forma de actuar se va diferenciando progresivamente fruto del aprendizaje. Así, los estereotipos de género es un marco de comportamiento en donde no podemos transgredir los niños y las niñas porque está muy establecido qué roles o qué papeles son los que debemos de jugar. Es un marco que limita la participación de acción de los niños y de las niñas en cuanto a nosotros decidimos como adultos qué puede y qué no puede hacer un niño o una niña solo por la condición del sexo de nacimiento. Hay varios estereotipos de género que se identifican. Por ejemplo, a las mujeres se les cataloga como sensibles, tiernas, abnegadas, responsables de las tareas domésticas, dóciles, pacíficas, ¿no? A los hombres como racionales, rudos, fuertes, interesantes, expresivos, violentos, ¿no? Entonces hay varios estereotipos que tenemos que identificar que es a partir de ellos que se configura la personalidad de los hombres y de las mujeres.
También una situación característica en los varones es la situación de la violencia, de la fortaleza, en el término físico, a la mujer en la situación emocional, en lo delicado. ¿Cuáles son las actividades que se atribuyen de manera estereotipada para niños y niñas? Pues para niños, que los niños se les enseña a jugar, por ejemplo, con pelotas, con pistolas, con carritos, hacer incluso deportes. Los niños pueden vestir de azul, las niñas aprenden a jugar con muñecas o a la comidita o a la casita, ¿no? Y también pueden usar ropa rosa. Asimismo, como decía, el sentir también se educa. Sentir valores y tener valores específicos para hombres y para mujeres también es algo que se aprende socialmente. La mujer pues tiene que ser sensible, tiene que ser afectuosa, los hombres agresivos, fuertes, para poder enfrentarse a los roles que socialmente están preestablecidos. Así, en esa relación en la niñez sobre los estereotipos y los roles que vamos a jugar como adultos, se identifica los roles de género. Aquí adquiere especial importancia las relaciones de juego. Esto supone un aprendizaje social, donde se reproduce la realidad. No es raro observar preferencias diferentes en niños y niñas. Ellos seleccionan triciclos, coches de carreras y ellas juegos más estáticos, como muñecas y trastecitos de cocina. Estas preferencias están definidas desde edades muy tempranas, resultado del proceso de socialización diferente vivido en la familia y a través de los medios de comunicación, reproduciendo así los estereotipos de género. Yo soy maestra de preescolar y puedo observar que los niños, mientras ellos no se les diga que está prohibido jugar con muñecas, los niños pueden tomar de manera natural y jugar con las muñecas. Las niñas quieren jugar fútbol y de manera natural juegan al fútbol. Se da cuenta cuando hay una socialización previa de la escolarización en casa sobre la distinción genérica, cuando incluso tú le dices al niño que ilumine con color rosa y él dice que no, que ese color es para niñas. O a la inversa, le das un carrito a una niña y dice eso no, porque es para niños, pero eso solamente ha sido aprendido, porque los niños cuando no tienen esas referencias paradigmáticas en relación a la distinción genérica, ellos pueden jugar con todo tipo de juguetes, con toda clase de juguetes, porque aún todavía no tienen ese aprendizaje de distinción entre que hay conductas o hasta juguetes específicos para niños y para niñas. Así, los juguetes constituyen también una forma de socialización. Desde temprano los juguetes están determinados sexualmente. Los juguetes de niñas suelen consistir en material para casa o que sirven de preparación para tareas domésticas, al hogar o a la maternidad, mientras que los niños reciben juguetes para actividades que realizan fuera del hogar. Entonces, los juguetes refuerzan los estereotipos de género y se educa a las niñas a relacionar sus tareas como futuras madres del cuidado de los hijos y responsables domésticas, y a los niños a la violencia e independencia. Los estereotipos de género tradicionales pivotan sobre la desigual distribución de atributos. La simetría se organiza en este caso sobre dos polos de oposición: cerebro-razón, racional, irracional, racional o emotivo, fuerte, débil, intelectual, sensible, independiente, dependiente, dominante, sumiso, activo, pasivo, profundo, superficial, con gran o mucha o pasiva en la necesidad sexual. Ella siempre justifica la asignación tradicional de espacios sociales porque no hay manera de cuestionarlos. Así es como te educan desde que eres una niña. Por lo tanto, hay un estereotipo en relación a que la mujer se maneja por el corazón y los hombres por el uso racional. Aquí en la conceptualización de género, lo que yo quiero intentar transmitir es que ni todas las mujeres somos sensibles, ni todos los hombres somos racionales, porque en este sentido estaríamos hablando de que hay una distinción genérica, y eso no es así. Depende de la educación, del contexto, de la historia personal de cada quien para poder establecer y desarrollar ciertas capacidades y habilidades propias del ser humano, no por la situación del sexo. También hay hombres que son sensibles y también hay mujeres que son muy racionales. Los roles de género no son universales, ni rígidos ni estables.
dependen de un espacio temporal y por eso son contextuales. Por lo tanto, cambian según el lugar donde se creen. No es lo mismo un hombre africano a un hombre occidental u oriental. Y del mismo pasa con las mujeres. No es lo mismo con una mujer islámica a una occidental. Lo importante es identificar que los sexos se categorizan, se dividen y se agrupan, separándose en roles determinados exclusivos de su sexo, lo cual limita la participación de ambos en tareas que también en estos cambios sociales son indispensables participar. Ahorita no podríamos decir que el espacio del hogar sea exclusivo de la mujer, porque la mujer se ha estado incluyendo en espacios públicos. Entonces la tarea de una dinámica familiar es subsanar entre hombre y mujer las tareas que implican el hogar y la situación de productividad o economía. Aquí es ser copartícipes de una situación, de un sistema que se llama familia, que la familia puede estar determinada por hombre, por mujer, por mujer, por mujer, por mujer o mujer, o así estaríamos en ciertas situaciones donde hasta los abuelos serían parte de una dinámica familiar, pero ya no habría tareas específicas para una determinada situación genérica. O sea, no es el sexo el que determina la actividad, sino es un ponerse de acuerdo ante las nuevas demandas y exigencias sociales. En ese sentido, se puede afirmar que los esquemas de género, por su naturaleza adaptativa, son susceptibles de evolución y cambio, incluso se están actualizando constantemente. Cuando transmitimos los estereotipos de género, se le identifica como sexismo, es decir, es una actitud o una acción que subvalora, excluye, subrepresenta y estereotipa a las personas a razón de su sexo. Durkheim decía que una socialización metódica de la joven generación, o sea, los adultos somos los que transmitimos esos estereotipos y roles de género a los niños y ellos a su vez los reproducen. Eso es un acto social, socializa construcciones y aprendizajes a partir de la interacción con los otros. ¿Qué tiene que ver esto con la discriminación? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, en su artículo 17, dice: el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia de la comunidad a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, Tailandia, de 1990, en su artículo 3, señala que se deben eliminar de la educación todos los estereotipos de género. Para efectos de la ley, para prevenir y eliminar la discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. O sea, aquí estamos hablando de una igualdad de condiciones independientemente de las características que cada uno tenga. Por ejemplo, si vas a entrar a una universidad y en los requisitos que se solicitan, un hombre y una mujer los cubren, entonces tendrán que ser sometidos a un proceso igual para designar quién puede ingresar a la universidad. Aquí la situación es que si uno de ellos no cumple los requisitos para poder adquirir las competencias o lo que pide la universidad y se le niega el acceso, así sea a la mujer, no sería discriminación, porque estamos hablando de una situación de requisitos, de competencias que tenemos que tener, de competencias personales para ingresar a un espacio. Sí se da la discriminación cuando de preferencia la universidad, a pesar de que las competencias no sean adquiridas o que no se cumplan los requisitos, y pese a eso solo se inscribe al varón por su solo condición de ser hombre. O a la inversa, se considera solamente el ingreso a la mujer solo por su condición de ser mujer. Eso es discriminar, porque la situación sería solamente de valorar las competencias que tiene uno para adquirir espacios políticos, de trabajo, etcétera. No estar viéndonos como seres humanos, no por el hecho de ser hombre o mujer, se tendría que gozar ni de privilegios, ni de negar o restringir ningún derecho, ¿sale? Esa es una situación que como sociedad tenemos que ir cambiando, porque a veces un criterio para seleccionar, para ayudar, para quitar, sería la condición de que si es hombre o que si es mujer.
Entonces, una razón de discriminación y desigualdad es por razón de sexo. A la ideología se afirma que tienen roles específicos dependiendo del sexo al que pertenece, los cuales son un marco de comportamiento que establece lo que puede hacer o no puede hacer el hombre o la mujer. Comúnmente a la mujer se le estereotipa como ser el ama de casa, el cuidado de los hijos, y al hombre el proveedor. Ya es un modus vivendi, es una forma de comportamiento, es una lógica, un paradigma que ya nosotros hemos pensado que el hombre es el que tiene que surtir la situación económica en la familia y la mujer es la responsable del cuidado de los hijos. Pero como les digo, la nueva dinámica social nos implica que ambos seamos compartícipes de esos espacios, tanto públicos como privados. El informe de avance de 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México dice que la asignación social de las responsabilidades domésticas y el cuidado de personas a las mujeres es una de las principales causas de su menor participación en el mercado laboral. Ha habido políticas que han cambiado. Ahora, pues, se exige que la mujer sea considerada de igual manera para ocupar hasta incluso puestos políticos. El asunto es que habemos muchas mujeres que a pesar de que las leyes han cambiado, no ejercemos nuestro derecho. No es tan fácil decir voy a dejar a mis hijos, no es tan fácil decir voy a dejar la situación del hogar, porque es una situación ideológica para lo que me han educado, es romper estereotipos, es romper paradigmas, los cuales te van a enfrentar a una crítica o a una exclusión a nivel social, porque a pesar de que todos hablamos de igualdad de género, seguimos discriminando a las mujeres que dejamos a nuestros hijos, somos irresponsables e incumplidas, y a los hombres que deciden no ser los proveedores, sino jugar el papel de estar en el hogar como los mantenidos o como que se les tacha o se les clasifica y también se les discrimina. Entonces, la lógica tiene que ser en el cambio de ideología, en el cambio de paradigmas y entendernos que no hay roles asignados exclusivos para cada sexo, solamente papeles que la dinámica social demanda y que tenemos el derecho de escoger cuáles son los que vamos a nosotros realizar. Y también que esos papeles y roles de género, que ha sido la polémica más importante para el rompimiento de este paradigma, es que los relacionamos con la preferencia sexual, cuando esos son dinámicas o procesos diferentes. Los niños, su preferencia sexual se define hasta la adolescencia, pero entonces ellos ya van encaminados sobre un hombre y una mujer desde que nacen. Entonces ahí hay una incongruencia, hay un rompimiento y hay que ir quitando esas ideas que estigman que un hombre que sabe cocinar, que le gusta cortar el cabello, que maquilla, que es estilista, es homosexual, porque no es una regla. No es una situación que las mujeres, comparto mi experiencia personal, a mí desde muy pequeña me gustaba el fútbol, me gustaba ir a los videojuegos, me gustaban las canicas, me gustaban las bicicletas, porque la bicicleta le llegaba a mi hermano, no me llegaba a mí. Entonces yo tenía que pedirle su bicicleta a mi hermano para poderla yo usar, porque a mí me llegaban muñecas. Y eso no define la preferencia sexual. Es una decisión personal, eso hay que distinguir la dinámica entre las actividades y los roles y las preferencias sexuales. Esa es otra dinámica, tenemos que ir empezando a diferenciarlas, porque si no, a través de ese miedo es lo que nos está haciendo huir al aceptar que un niño juegue tanto con muñecas, nenucos, a la comidita, a la casita, y que las niñas también puedan ser partícipes de actividades tipificadas sexualmente para los varones, aunque sí he de decir que es más aceptable que una mujer rompa esos paradigmas porque pues no se ve transgredida su situación de virilidad ni masculinidad. Es más, la sanción es más fuerte para el varón porque él no se le debe de permitir verse frágil o verse en la situación de una disyuntiva sobre su masculinidad o su virilidad, ¿no? Entonces, sea la práctica que sea el niño, si el niño va a tener una preferencia sexual de su mismo sexo, así va a ser, así todo el tiempo haya sido partícipe de actividades típicamente masculinas. Y si no nos quitamos en esa situación ese paradigma, no vamos a crecer también como sociedad, porque en esta dinámica ya hombre y mujer tenemos que ser copartícipe de las actividades del hogar y económicas. En esta situación infantil
¿por qué por qué digo que es la discriminación? ¿Por qué tiene que ver los estereotipos con la discriminación? Les pongo una situación que viví. Estaba en el patio unas alumnas, ellas estaban jugando en las casitas de juguete, estaban cerradas en la puerta y se acercan a algunos niños varones, y les tocan la puerta y le dicen, es que queremos jugar. Y las niñas le dicen, no, porque esto es para niñas, los niños no juegan a la casita. Pasó una situación igual, que una niña quería jugar fútbol, decías, yo quiero jugar fútbol como mis compañeros, y los niños, no, eso es para niños, no para niñas. En ese momento se excluye, en ese momento se discrimina, en ese momento se coarta el desarrollo integral de los niños y de las niñas, pero es una situación paradigmática. ¿Quién les dijo a los niños que no podían jugar a la casita, o quién le dijo a las niñas que no podían jugar fútbol? Esto no es una condición innata, es una condición aprendida, y que tenemos que sumarnos en el compromiso social de ir cambiando esas ideologías o esos estereotipos de género. Haciendo una reflexión de lo expuesto, si el motivo de que la mujer se vea limitada en sus oportunidades laborales por ser su prioridad los asuntos relacionados al trabajo doméstico y su papel de cuidadora primaria, la tesis que se sostiene es que esto conlleva un aspecto ideológico, por lo cual asumir roles estereotipados para hombres y para mujeres, tanto hombre y mujer se ven limitados en su campo de acción. Cuando el adulto, como mediador del aprendizaje social, solicita solo la reproducción sin propiciar la reflexión en el otro por sí mismo, que decida qué quiere ser y qué no hacer independientemente de su sexo, pues se habla de que hacemos una violencia simbólica. Es en el hecho de imponer y de inculcar ciertos significados o la selección arbitraria que un grupo o una clase opera objetivamente en y por su arbitrariedad cultural. En ese sentido, el reproducir los valores culturales preestablecidos sin que la nueva generación haga un proceso reflexivo imponiendo tales ideologías, se comete una arbitrariedad que lleva al ejercicio de una violencia simbólica. Los niños tienen derecho a escoger si quieren jugar a la casita o no, las niñas tienen derecho a escoger si quieren jugar fútbol o no, no porque el adulto diga que no puede por su condición sexual. Precisamente porque la discriminación está basada en el uso de un conjunto de estereotipos inconscientes, de prejuicios. Para ser más exactos, no se promueve un cambio si no desarrollamos un esfuerzo personal para hacernos conscientes de estos prejuicios y tratar de cambiarlos. La transmisión de estas conductas de manera irreflexiva configura la educación sexista que coadyuva a la discriminación, a perpetuar diferencias sociales con base a diferencias de sexo, ya que se excluye de prácticas típicamente femeninas a los hombres y también se excluye de prácticas típicamente masculinas a las mujeres. Los estereotipos de género pueden conducir al aislamiento, la restricción o exclusión. Hay que erradicar prejuicios, estereotipos y estigmas que lleven a prácticas de conductas discriminatorias. Cuando un niño se le prohíbe jugar a la comidita, jugar con trastecitos, incluso jugar con muñecos que implican bañarlos o cocinar, o las muñecas, en esa prohibición simbólicamente le estamos diciendo al niño que él no puede participar de esas tareas. Entonces, cuando el adulto crece y forma parte de una familia, no pidamos al varón, hombre como adulto, que él sea copartícipe de esas actividades, si desde pequeño nosotros simbólicamente le dimos a entender que eso no es para varones. Entonces hay una dinámica entre una relación entre un hombre y una mujer, porque ambos ya necesitan salir al ámbito público, pero la mujer se le asigna la doble jornada porque no deja de ser su responsabilidad la situación del hogar. Pero si al varón se le educa desde niño a que esas no son sus tareas, no exijamos algo que estamos cosechando lo que nosotros sembramos en el momento del niño. Después, ¿cómo se va a participar si en ese momento uno se lo dio a restringir por el hecho de que él era varón o de que él era niño? Entonces, hay que hacer acciones en contra de la discriminación. No podemos continuar transmitiendo estereotipos obsoletos que no responden a las nuevas personas que queremos formar. Aún así,
Las iniciativas sobre igualdad de género son raras y aparentemente no consiguen transformar actitudes y acciones porque todo se queda en un ámbito simbólico, no en el hecho de una realidad. También la exclusión no es para mí la solución en el sentido de podernos llevar mejor. Por ejemplo, no es necesario hacer transportes rosas o azules o a no hacer andenes exclusivos para mujeres y niños y para hombres, porque la única solución para poder tratarnos mejor es convivir, coeducarnos, y que juntos construyamos nuestra propia libertad, porque el hombre también tiene que sumarse en el cambio paradigmático de la perspectiva de género, porque también él se libera de esas cargas y estereotipos y roles que algunos hombres no realizan, y también hay una carga social por no estar en ese estereotipo masculino, ni que se ponga en juego su virilidad porque le gustan las novelas. Entonces, en ese sentido, hay que intentar ir cambiando el aspecto ideológico. Educar a chicos y chicas al margen del género femenino o masculino, es decir, hay que educarles partiendo del hecho de su diferencia de sexo, pero sin tener en cuenta los roles que se exige cumplir desde una sociedad sexista. En ese sentido, se trata de desmontar los prejuicios y las paradojas que impiden la autorreflexión sobre los propios pensamientos, conocimientos, actuaciones que ancestralmente en su formación abarcaron y penetraron en el entendimiento de los géneros. Demostrar que existen otras formas de comportamiento que no son estereotipadas, que la libertad personal no puede estar coartada por el hecho de haber nacido de uno u otro sexo, que la igualdad de oportunidades de todas las personas es un derecho al que no podemos ni debemos de renunciar. Así, hay que entender que tenemos habilidades innatas, que hay habilidades, que hay situaciones biológicas de los sexos, pero ninguna de estas justifica la diferencia en igualdad de oportunidades, ni tendrían por qué justificar el límite o la restricción de ciertas actividades o roles sociales. Y porque todo ser humano se construye en esa interacción biológico-social. Se reconoce que el sexismo ha afectado más al género femenino, pero al transmitir estereotipos de género no se afecta solo a las chicas, sino también a los chicos, porque es injusto. Es lamentable que los niños no puedan jugar muñecas, ni tomar clases de ballet, ni desarrollar libremente su sensibilidad por el hecho de ser hombres. A razón de lo expuesto, es posible, pues, la lucha contra los estereotipos que identifican sexo y género, porque el sexo es biológico, pero la construcción del género, el modo de ser hombre y mujer en una sociedad es cultural. No solo nací mujer, me hago mujer. Así que hay que entender que hay muchos aspectos biológicos que no se pueden negar. Los hombres no pueden tener hijos, las mujeres sí, pero eso no quiere decir que se asignen responsabilidades ante la situación de poder ser procreadora de la especie, sino porque al fin de cuentas el hombre también participó para la reproducción humana. Tenemos una responsabilidad que son nuestros hijos. Y en esa sumarse corresponsabilidades como varones y mujeres se van a ir transformando también la sociedad y podremos tener una vida más pacífica entre los sexos. Morin nos explica que todo ser humano tiene caracteres comunes formando una misma especie y a la vez tiene propias singularidades que lo definen en su individualidad. Por ello se piensa que antes de vernos como pene y vagina, pues hay que considerar la totalidad y complejidad de la dualidad de la especie e individualidad humana. Hombres y mujeres formamos una unidad diversidad, somos diferentes y a la vez somos una totalidad como especie, pero las diferencias nunca justificarán ningún privilegio social ni el ejercicio de violencia a cualquier otra persona. Yo me considero que hay que luchar porque la situación de género pega más a la violencia hacia la mujer, pero también como lógica de mujeres tenemos que ir cambiando, que he conocido y hemos tenido también, desgraciadamente, las ideas que la condición de mujer, como solamente mujer, nos abre espacios y privilegios en una situación masculina. Y también nosotras tenemos que ir cambiando esas ideas y esos paradigmas porque también es injusto.
No porque yo tenga una buena relación con un superior se me dará un puesto al cual yo no soy competente. Es lo mismo que se lo den a un hombre que no es competente solo por el hecho de ser varón. Y tenemos que ir cambiando esas dinámicas y esas lógicas en cuanto a la distribución de recursos económicos, políticos, educativos, laborales, etc. ¿Cuál es la alternativa ante la discriminación? Pues el respeto, la apreciación a la diversidad, el tener esa apertura paradigmática en que todos tenemos derecho de decidir qué quiero, qué no quiero ser, y tenemos derecho a ser respetados si obedecemos al estereotipo o a los roles de género, o no lo hacemos o los rompemos. Se reconoce que iniciar cambios sociales desde la individualidad es difícil. Por ello, la escuela como institución de reproducción y transformación social debe de implicarse en proyectos que lleven a superar la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, porque esto es una situación ideológica. Entonces, antes de educarse en niños y niñas, se deben educar a seres humanos. Desgraciadamente, en la sociedad, el sexo con el que nacemos es el primer prejuicio que tienen los adultos para justificar el trato diferenciado a los niños y a las niñas. Para mí, de manera personal, siempre he pensado que la primera forma en que se fomenta la desigualdad desde la infancia es la socialización de estereotipos de género. Por tanto, para hablar de equidad, tenemos que entender lo siguiente. El principio de equidad se concreta cuando las prácticas educativas promueven su participación equitativa en todo tipo de actividades: jugar con pelotas, correr durante el recreo en otros momentos, trepar, organizar los materiales en el aula y colaborar para limpiar las áreas de trabajo, manipular instrumentos en situaciones experimentales, asumir distintos roles en juegos de simulación, tomar decisiones y sobre todo hablar y expresar en la clase, que son, entre otras, actividades entre las que los hombres y las mujeres deben de participar por igual, porque este tipo de experiencias fomentan la convivencia y es donde se aprende a ser solidarios, tolerantes, a actuar en colaboración y a rechazar los estereotipos sociales y la discriminación. También creo que nadie educa a nadie, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres y las mujeres nos liberamos en comunión, Paulo Freire. Si mujeres y hombres no nos sumamos al esfuerzo de luchar por la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo al que pertenecemos, esta sociedad no avanzará, no se va a construir una situación, no se aminorará la violencia entre sexos, porque no solo la violencia la ejerce el varón hacia la mujer, también en pocos casos la mujer ejerce violencia hacia los hombres. Aquí es la situación de irnos entendiendo en la complejidad de hablar sobre la perspectiva de género. Lo importante es ver y estudiar cada caso y que ningún privilegio social, ningún rechazo, una discriminación o una sanción puede darse solo por el simple hecho de haber nacido con determinado sexo. Decía Simone de Beauvoir, la biología no es destino. Pues muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos, y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal.